Bueno, buenas tardes a todas y todas. Le damos inicio a este homenaje al profesor Daniel Berretoni, quien ha formado parte de esta casa de estudios, y vamos a intentar homenajearlo de una manera en la que creo que he formado parte de esta casa a través de la academia, a través del cariño y a través de los recuerdos. Por lo cual le doy la palabra al profesor Norberto Consani, quien es nuestro director de este instituto. Bueno, este año realmente siempre pasa en la vida, ¿no? Este año tenemos mucha mala suerte, tremendamente mala suerte, porque en este mismo aula hace pocos días tuvimos que despedir también al profesor Ángel Tello, que también nos acompañó durante 35 años en la maestría, e incluso antes de la maestría, incluso antes de crearse el instituto. Y bueno, ¿quién iba a pensar que poco tiempo después, digamos, hubiera un golpe tan brutal como fue, digamos, la muerte de Daniel? La verdad, realmente una cosa increíble. Fue casualmente, era un día jueves, y cuando yo me enteré no lo podía creer. Lo primero que atiné fue hablar a Laura, y bueno, quedamos choqueados. Y bueno, y se imaginan ustedes el golpe que significaba, digamos, la pérdida de Daniel, con todo lo que significó, no solamente a nivel académico, sino a nivel personal. Fueron años de compartir, incluso Laura los sábados a la mañana, que él daba los sábados a la mañana, la historia con Belsut, digamos, que a veces lo reemplazaba a Daniel. Y bueno, verdaderamente una cosa. Y cuando se hacen estos homenajes, siempre se hacen, digamos, los elogios. Yo no voy a hablar de la capacidad académica, porque creo que ahora recién vas a hablar del SUB, la gente del área, gente de la facultad, pero humanamente lo de Daniel, tal es así que, bueno, acá tenemos algunos alumnos de la maestría. Yo estaba medio sorprendido. Digo, los alumnos de la maestría hoy, ¿qué pasó? ¿Qué mesa del Congreso hay que esté tan... No, bueno, efectivamente estaban esperando para estar hoy a esta hora para hacerle el homenaje a Daniel. Bueno, la verdad que las palabras sobran, digamos, pero lo importante es que lo de Daniel quedó, digamos, grabado en la historia, como el caso de Ángel quedó. Por eso el homenaje de este congreso, como ustedes lo ven, es a ellos dos. Y bueno, yo modestamente, no yo, sino el equipo, te quiere hacer entrega te quiere hacer entrega de este muy modesto presente, que es el homenaje de toda la familia de Lili. No es personal mío, sino que toda la familia de Lili, para que lo tengas en el recuerdo permanente. Bueno, muy bien. Continúo con este homenaje personal. En este caso voy a hablar del profesor Ricardo Belsut, que es profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en temas de desarrollo financiero y finanzas corporativas internacionales. Obtuvo su doctorado en Economics en la University of Illinois in Urbana-Champaign, y previamente se graduó como licenciado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata y como magíster en disciplinas bancarias en la Università di Siena, Italia. Y más que nada, amigo del profesor Daniel. Gracias, Marcos. Hola, buenas tardes a todos. Voy a leerles unas pocas palabras que escribí en honor a mi amigo. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a Norberto, a Laura y a todo el equipo de Lili por la invitación a un evento de tanto prestigio como el Congreso Anual de la institución. Hace ya 25 años que colaboro con el instituto y me siento parte de la familia de Lili. Es cierto que otros compromisos me mantienen alejado
del instituto y mi participación se ha hecho intermitente con el paso del tiempo, pero como todo hijo descarriado, vuelvo de vez en cuando a sentir el abrazo familiar y después a emprender otras aventuras. En este caso, el motivo de la reunión familiar es un motivo agridulce, ciertamente, porque es triste, nadie quiere perder a alguien, a un ser querido, pero a la vez es dulce porque todos querríamos irnos con el legado de amor y respeto que deja atrás suyo Daniel. La vida me ha regalado dos grandes amigos y uno de ellos fue Daniel Berretoni. Nos conocimos a principios de los 80, cuando éramos estudiantes de secundaria, él en el Nacional, yo en el liceo, y desde ahí en más nuestros caminos estuvieron unidos durante el resto de nuestras vidas por el afecto y por el trabajo. Estudiamos economía juntos, compartimos muchos trabajos juntos, viajamos juntos, vivimos juntos con Daniel. Daniel es el padrino de Tiago, mi hijo menor, que está aquí con nosotros. Tiago idolatraba a ese padrino siempre presente, con el que compartían películas y libros, y que le hacía los mejores regalos de cumpleaños, por eso tomaba todo el tiempo del mundo para pensar qué le tenía que regalar en ese año a esa edad. Y eso es algo que va a ser un recuerdo imborrable para él, para mí. Pero no quiero que este sea solamente un homenaje a mi amigo, sino también al colega. Tuve la suerte, como les decía, de trabajar con Dani muchas veces y he sido testigo privilegiado de su capacidad como investigador, como docente, como directivo en distintos puestos de decisión en el sector privado y público, y realmente lo he visto en acción y he visto la calidad profesional que, bueno, Norberto también siempre le ha reconocido. Así como un futbolista sueña con ir al Mundial, un economista sueña de vez en cuando con ser ministro. Es justo reconocer que en Argentina nos ha ido mal en las dos cosas, en fútbol y en economía, por mucho tiempo, pero igual uno fantasea, coquetea con la idea, ¿qué pasaría si me llaman para ser ministro? En mi caso nunca va a pasar, primero porque no creo que me llamen, y si me llaman, rechazaría el ofrecimiento porque jamás pertenecería a un gobierno que se rebaje tanto como para recurrir a alguien como yo. Pero más allá de eso, durante esos segundos de fantasía, hay algo que sí tengo en claro. Si me llegan a llamar y acepto el cargo, mi primera llamada hubiera sido a Daniel. Eso siempre lo supe, siempre se lo dije también, porque sé que nadie iba a poder trabajar conmigo como él. Le hubiera pedido que sea mi mano derecha y si podía las dos manos también. En toda mi vida realmente les soy sincero. Sé que en este momento uno dice cosas lindas, la gente se va, yo no necesito magnificar lo que era Daniel. Realmente era la persona más leal, más abnegada, más honesta y más trabajadora que he conocido en toda mi vida. Daniel ha sido una inspiración para muchos de nosotros. Siempre veía lo bueno en todos y cada uno de nosotros y nos lo decía. Esa también era una virtud, no se lo guardaba. En mi caso ha sido la voz de la serenidad y la sabiduría en muchos momentos en los que a uno lo gana el desánimo o el cinismo. Daniel siempre estaba ahí para ayudarme a salir, y desde joven tuvo ese don de saber escuchar y de dar una opinión atinada y sensata cuando se lo requería. Esa cualidad tan rara y tan valiosa no la reservó solamente para nosotros, sus amigos y su familia, sino que la ofreció con suma generosidad a todos los que se acercaban a él. Alumnos, compañeros de trabajo, era así y creo
todos nosotros, los que tuvimos la suerte de compartir un momento con él, sabemos que quién era Daniel. Dicen que para conocer a alguien no hay que ver cómo trata a sus superiores, sino cómo trata a sus pares y a sus subordinados. Y aquí uno nunca podía dejar de admirar el cariño y el respeto con que Daniel trataba, yo lo veía todos los días, alumnos y a las personas a su cargo. Era una delicia ver esa horizontalidad tan natural que le surgía, que hacía sentir a todo el mundo cómodo. Daniel era en definitiva un tipo de buena madera, que amaba a su familia, cuidaba a sus amigos y que estaba orgulloso de su trabajo y de su vida. Y nosotros nos sentíamos también orgullosos y bendecidos de ser parte de su vida. Por eso quiero terminar con esa nota agridulce que les mencionaba al principio. Todos estamos tristes y nos va a costar mucho salir de este momento de no tener a Daniel a nuestro lado, pero ante lo inevitable tengo algo muy, muy en claro. Cuando me toque a mí, si me ofrecen dejar en los demás la huella que ha dejado Daniel, yo firmo sin dudarlo un segundo. Yo firmo. Nada más, gracias. Perdón, necesito un segundo. Bueno, muchas gracias por su palabra, profesor. Continuamos con la mesa. ¿Sí? Pasamos a la parte de expositores, a la parte académica de la mesa, para rendirle honor a la parte docente que tenía Daniel con nosotros y que tuve la dicha de conocer. Perdón, está con nosotros el profesor Esteban Abel Leguizamón, quien es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y candidato a doctor en Economía por la misma casa. Docente en Relaciones Económicas Internacionales 2, acá en la Casa de Lili, y en Macroeconomía 1 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Profesor, la palabra es suya. ¿Me puedo compartir el PowerPoint, por favor? Sí, voy. Sí. Vamos a ver. Vamos arriba todo. ¿Cómo? Si no, deja que lo paso con el mouse. Buenas tardes. Perdón los pequeños problemas. Antes que nada es un agradecimiento y un honor estar acá. Es una situación bastante complicada. A Ricardo y a toda la familia de Lili por la oportunidad de estar presente, de tomar la posta en algo tan importante, de tratar de dar una mano a los alumnos. Y bueno, en vista de la realización de este congreso, y dado la forma en la que quería por ahí enmarcar o encuadrar lo que estamos viviendo hoy en día en América Latina y en Argentina en particular, con lo que se ve en la maestría, de lo que trabajamos en términos de relaciones económicas internacionales, se me ocurrió pensar o hablar un poco, mostrarles algunas reflexiones sobre una posible unión monetaria entre Argentina y Brasil, que es algo que ustedes sabrán que se ha venido hablando
mucho en los últimos tiempos de un área monetaria óptima, o al menos unir las monedas en un banco central común, etc. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de analizar esto y un poco que lo que motiva esto es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando prendemos la tele, escuchamos la radio, que pido perdón si me cuesta un poco hablar, estoy un poco emocionado, siempre escuchamos muchos economistas que tienen como una pócima mágica y nos dicen, haciendo A y B se soluciona todo y no hay más problemas, vamos a crecer durante 30 años, vamos a utilizar, vamos a ser del primer mundo. Lo cierto es que cuando vamos a la parte técnica, todo concepto técnico o toda política económica que se quiere hacer tiene costos y beneficios. Entonces, un poco la idea de hoy es decir, bueno, esta unión monetaria de la que tanto se está hablando como posibilidad, ¿es factible o no es factible? ¿Qué costos trae para Argentina? ¿Qué costos trae para Brasil? ¿Qué ventajas puede traer? ¿Qué desventajas? Porque básicamente, desde Argentina al menos, la principal propuesta de corto plazo para esto tiene que ver con la cuestión de monitorear la inflación y pensar una estrategia a largo plazo para el crecimiento económico integral. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión? O les adelanto, si quieren, a lo que voy a llegar al final. Es decirles, la verdad que es algo bastante difícil y aventurado, porque una unión monetaria es mucho más complicado de lo que está en los libros, pero no es algo que es imposible. Y en realidad, en definitiva, al final del día, lo que va a importar va a ser decir, bueno, todo estos son los costos que tiene, todos estos son los beneficios, y quedará en nosotros decir, ¿nos metemos o no nos metemos? Por usar un lenguaje coloquial. ¿Bien? Entonces, eso es lo que lo hace relevante para la política económica, eso es lo que hace, justamente, les decía, Argentina, ¿cuál es la ganancia de corto plazo que va a tener? Tenemos una inflación arraigada en el comportamiento social. ¿Y por qué tomo el ejemplo de Brasil? Porque Brasil estabiliza su inflación con el plan real, mete un mecanismo en el que busca frenar la inercia inflacionaria. Y yo ahora voy a hacer referencia justamente a eso. Un momento en el que coexisten muchas monedas. Y por eso este punto es tan importante. Bien. Después, quería hacer una pequeña referencia a un artículo muy famoso de un físico, Anderson, 1972, que dice, más es diferente. ¿A qué quiere hacer referencia él y transversal a toda la ciencia de esto? A que una unión monetaria entre Argentina y Brasil no es Argentina más Brasil. Son todos los trabajadores de Argentina y Brasil moviéndose juntos, toda la mano de obra moviéndose junta, una única moneda, un único banco central, dispersión geográfica. Entonces, no es una suma algebraica de cosas. Bien. Y me parece muy interesante que encuadremos eso porque mientras más se agranda la unión monetaria, o más complejizamos el problema, surgen interacciones cada vez más difíciles de entender o de prever ex ante para entender costos y beneficios de lo que vamos a hacer. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá en Argentina, el estructuralismo, por decirlo así, se nos cae de maduro. ¿Se nos cae de maduro en qué sentido? Por suerte, tengo yo la suerte, digamos, de pertenecer a una generación de economistas jóvenes que no tenemos esa necesidad de encuadrarnos en una escuela de pensamiento. No tenemos esa necesidad de decir yo soy neoclásico, soy keynesiano, soy marxista. Podemos quizá tomar conceptos y categorías de análisis de todas las escuelas. Y si uno mira lo que es la realidad argentina pasada, sinceramente lo que nos viene pasando hace años es que tenemos problemas con el tipo de cambio, volvemos al equilibrio externo de cuenta corriente, que ya lo hemos charlado, básicamente con una contracción de las exportaciones. Bien, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que para mí es muy, muy, muy importante. A mí me gusta pensar en la economía argentina si fuese un barco en el mar. Y hay oleaje, fuerte, oleaje, me mueve el barco, me mueve el barco, me mueve el barco. Para frenar la inflación, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero frenar el oleaje. ¿No es cierto? Pero una vez que yo freno el oleaje, el barco tiene que quedar apuntando en la dirección en la que quiero salir navegando. Porque si no, esa estabilización no va a ser consistente. No va a ser consistente en el tiempo. Entonces, la pregunta no es solo cómo estabilizo, sino si eso me va a durar y yo en 10 años no voy a tener otra crisis, o sea, no se me va a volver a caer de maduro el estructuralismo. Y en ese marco tenemos que pensar una unión monetaria con Brasil, es decir, cómo nos vamos a integrar productivamente
qué partes de las cadenas de valor se va a encargar Brasil, qué partes nosotros y qué le vamos a vender al mundo. Bien, en un mundo que está en constante transición. Entonces, fíjense que pasamos una primera y ya pasamos por un montón de conceptos y decimos, uy, es bastante más difícil que la receta fácil de decir dolaricemos o vamos a un tipo de cambio fijo y ya está. ¿Bien? Entonces, acá voy a pasar rápido en un artículo de economista muy famoso, Robert Mundell, 1961, tiene ya 62 años el artículo, que básicamente él establece como si fuese 4 condiciones que tienen que cumplir diferentes economías o que tienen que cumplir un dominio geográfico para poder ser considerado un área monetaria, y la palabra es óptima, que no necesariamente se va a cumplir en este caso. ¿Bien? Y la primera que él dice es que los ciclos económicos de todas las zonas geográficas se encuentran acompasados. ¿Qué quiere decir acompasados? Que tengan la misma longitud en el tiempo, ¿bien? Y la misma magnitud. Yo les voy a mostrar los ciclos de Argentina y de Brasil, van a decirme, listo, no podemos hacer dominio monetario. Como les digo, hay que ver costos, beneficios, y después sacaremos la conclusión. Segunda, movilidad de factores. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, en realidad la idea de acompasar los ciclos y de las áreas monetarias óptimas tiene que ver con que, frente a una mala noticia, un shock exógeno adverso, la guerra, por ejemplo, etcétera, o un aumento del desempleo en una zona, el trabajo, que sabemos que es el factor móvil por naturaleza en el corto plazo, pueda arbitrar, bien, se pueda desplazar de un lugar a otro, y que la recesión, por decirlo así, tenga un costo más repartido para todos. Y si se fijan, los 4 puntos que da Robert Mundell en realidad están todos relacionados, porque después dice, bueno, que las zonas estén integradas. ¿Que estén integradas qué quiere decir? Que A dependa de B y B dependa de A, que sean socios comerciales. Porque si somos socios comerciales, yo te vendo a vos, vos me vendes a mí, de cierta forma el día que te fundí vos, porque no te rebota un cheque, también me fundo yo. Y se corta toda la cadena de pagos. Y establece algo que es muy importante, si es que alguna vez se quiere pensar en el que es armar un esquema en el que se puedan hacer fácil transferencias fiscales de una zona geográfica a otra para absorber los shocks. Y eso es muy importante para lo que les voy a mostrar en un ratito, tiene que ver con la diferencia entre la profundidad que tiene el mercado de capitales brasilero y el argentino, y lo que puede pasarnos con el tipo de cambio. Bien, acá lo que tienen, antes de que se asusten, son 2 gráficos. El de la izquierda, bien, la línea roja es la tendencia del producto de Argentina. Y la línea azul, la línea amarilla, perdón, es la de Brasil. Y lo que ven, que oscila alrededor de cada línea, es el componente cíclico de ese producto. O sea, los ciclos que tenemos. Uno a priori mirando eso dice, bueno, los ciclos se mueven más o menos parecidos. Bien, ahora cuando yo voy a ver solamente el componente cíclico, encuentro que en un mismo periodo de tiempo, en 32 años, Argentina tuvo el doble de crisis. ¿Bien? Tuvimos el doble de crisis. Está bien. Y no solo eso, lo que es más importante, son más pronunciadas. Los auges son mayores y las caídas, las recesiones son mucho peores. Es una economía mucho más volátil. Eso nos da fragilidad externa, bien, pero a su vez nos muestra una gran resiliencia para recuperarnos, que tenemos que saber aprovechar. Bien. Ahora, respecto a la movilidad de factores y los otros temas que voy a tocar después, lo que se observa, si uno mira los datos, es que hay muy poca movilidad, tanto de trabajo como de capital, entre Argentina y Brasil, a pesar de la unión aduanera del Mercosur. Básicamente, uno podría argumentar que el trabajo es por barreras culturales. También, si uno mira dentro de Argentina, uno diría, ¿por qué no se mudan todos al sur que pagan unos salarios exorbitantes? Y eso no pasa. Lo cierto es que estamos hablando de territorios demasiado extensos, y una unión monetaria, como les decía, más es distinta. Para que ustedes se den una idea, yo les comentaba la semana pasada a los chicos, de Lisboa a Moscú hay 4.000 kilómetros, 4.008 kilómetros. Es exactamente la misma distancia que hay en la Argentina continental. Entre el 93 y el 2000, en esa época, convivieron 8 monedas en Europa y aquí una sola. Bien, para que tomemos un poco de conciencia de la magnitud de lo que estamos hablando. Bien,
Ahora, ¿qué es lo que pasa en Argentina? ¿Qué es lo que tenemos en el mercado de trabajo nosotros? Si a los economistas nos encanta hablar de lo que se llama precios relativos, o sea, usamos al peso o al dólar o a una moneda como el numerario, pero lo que nos importa, por ejemplo, es cuánto sale una botella de agua en términos de mouse de computadora. Una botella de agua me sale 3 mouse de computadora. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el mouse de golpe sube de precio, bien, en Argentina en particular y en muchas otras economías, no vuelve a bajar. Lo que pasa es que sube el agua para compensar de seguir valiendo 1/3 de lo que vale el mouse. ¿Bien? O sea, tenemos una tendencia a que los precios suban, y tenemos poca flexibilidad a la baja, son rigideces nominales en términos técnicos, particularmente en los salarios. ¿Bien? ¿Por qué digo eso? Hay una cuestión que está muy ligada a los sindicatos. Y acá hay una gran diferencia, porque si vos te vas a unir con Brasil, si puede ser unión monetaria, necesitas un mercado de trabajo homogéneo. ¿Bien? Y no me voy a meter con Stolper Samuelson, con teoremas del comercio. Solamente les voy a dejar un dato de color. En Argentina, las empresas funcionan como agentes de retención, para los que conocen lo que es el impuesto a los ingresos brutos, de los sindicatos. En Brasil, si alguien quiere pertenecer a un sindicato, tiene que ir en persona a pagar la cuota sindical. En Brasil los sindicatos van por rama, por ejemplo, no existe SMATA, allá está dentro de todo lo que sería la UOM. Bien, aquí es totalmente diferente, con lo cual, por eso, de nuevo, vuelvo a Anderson, más es diferente. Es muy diferente, y no es tan sencillo como decir, che, juntémonos con Brasil y unifiquemos la moneda. ¿Bien? En definitiva, y otro punto importante, aquí tenemos obras sociales sindicales. Brasil tiene un mercado de la salud que es 75% público y 25% prepago. Listo. Así de simple. No quiere decir que aquí no haya prepagas y otras cosas, pero esto es economía política. Esto es, si yo me quiero juntar con Brasil y hacer unión monetaria, a alguien le voy a tener que tocar el bolsillo, y ese alguien va a chillar. Entonces, no es todo tan sencillo y tan mágico, y por eso apuntaba, perdón si voy lento, apuntaba a hacer hincapié en estos puntos. Ahora bien, a mí se me ocurrió plantear dos formas de mostrarles o de decirles cómo se podría implementar, cuál sería la convergencia, cómo se podría llevar adelante, esto sí es que se decide llevar adelante, y cuáles serían los costos y los beneficios del lado. Bien, entonces, lo primero que te viene a la cabeza cuando alguien habla de una unión monetaria es Maastricht, ¿no es cierto? Los famosos criterios de convergencia, no tener más inflación que los países con menos inflación, etcétera, etcétera, etcétera. En lo de Maastricht se puede considerar, se conoce como un soft landing, o sea, es un aterrizaje suave. ¿En qué sentido? Se firma en el 92, entra en vigencia en el 2000, solo uno de los países no lo cumple. Es algo completamente diferente a lo que se está planteando hoy en día y lo que se discute hoy en día en la política. ¿Bien? Y aparte otra cosa, no solamente chillar, necesitamos consenso parlamentario y necesitamos responsabilidad fiscal para lograrlo. O sea, tiene que haber un compromiso político por detrás. Por eso les decía, hay cuestiones técnicas, pero aparte hay cuestiones de economía política por detrás que son importantísimas. Bien, sin ir más lejos, la semana pasada el balotaje en Brasil se definió por menos de un punto. Porque acá tenemos elecciones cada 2 años, el año que viene tenemos elecciones presidenciales. Entonces, todo eso te lleva a que esto vaya siendo cada vez más lento, reciba sus trabas. Bien, normativa financiera. Y a esto iba y me voy a detener un segundo acá. El Banco Central Europeo, por ejemplo, cuando se lanzó, todos ustedes saben que lo maneja Alemania, por decirlo así. Hoy en día la disputa es ver quién se queda con el centro financiero después del Brexit, si Frankfurt o París, etc. Pero importa mucho el peso relativo del producto de cada economía en los representantes o en la mesa, en el board del Banco Central Europeo. Si nosotros hacemos eso con Brasil, el orden de magnitud del producto de Brasil respecto a Argentina es de 5 veces. O sea, básicamente perdemos completamente cualquier posibilidad de hacer alguna política monetaria que nos beneficie si tenemos un shock nosotros y no ellos. Salvo que sean solidarios. Hay que ver, por eso. Por eso me quería detener un segundito en esto. Otra cosa, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver con el tema de tipo de cambio, normativa financiera. ¿Hay que unificar los mercados de capitales o no hay que unificarlos? Si los unificamos, dependiendo del tipo de cambio,
nos pueden comprar todas las empresas. Y ahora les voy a poner un ejemplo de eso. Derechos de exportaciones. No nos ponemos de acuerdo hace 20 años en los aranceles de externo común y los derechos de importación extranjera. Nosotros tenemos retención y Brasil no. O sea, noten cómo empiezan a aparecer un montón de cosas o cositas, porque acá hablamos todos los días de retenciones. Empiezan a aparecer un montón de cuestiones que va a haber que discutirlas si realmente se quiere avanzar en este sentido. Y no son para nada triviales, porque los derechos de exportación son el 8% de la recaudación en Argentina. Bien, una regla de 3 simple, sí. Agarran cualquier página con datos de macroeconomía que te diga que la presión tributaria, o sea, la recaudación argentina es 30% del producto, estamos hablando de 2,5 puntos del producto, para arriba, lo mismo, en realidad liquidaron mucho más el mes pasado. Estoy hablando promedio de los últimos 10 años. Bien. Y lo que les decía antes, si designamos a la autoridad del Banco Central del Sur en base al peso relativo del producto de cada uno, la participación argentina va a ser muy baja. Por eso, incluso habría que pensar en decir, bueno, sumemos a otros países. Sumemos a Paraguay, sumemos a Uruguay. Pensemos en Bolivia, en cómo nos insertamos con el litio. Porque si no nos comen. Y lo digo en serio, y no es tan mágico. Y ahora viene. Esta es la parte que a mí me interesa, es decir, shock gradual. ¿En qué sentido? ¿Nos abrimos de un día para otro Brasil o hacemos como el Maastricht? Nos preparamos de a poquito y nos vamos a acostumbrar. ¿Por qué? Porque ellos usaron una técnica para desinflar, o sea, lograron una desinflación muy exitosa en la década del 90, en la que hicieron convivir al mismo tiempo 2 monedas. Y durante el tiempo en que convivían 2 monedas, había inflación en una de las 2 monedas y en la otra no. Y eso les permitió después terminar quedándose con el real. ¿Bien? Entonces, esa es una de las ventajas del gradualismo, y ahora lo vamos a ir a ver. Pero vamos a empezar por el shock. ¿Cuál es la idea de un shock? La idea de un shock sería que en este momento se corte la transmisión, aparezcan Alberto Fernández, Lula, Bolsonaro, todos los políticos y nos digan, muchachos, a partir de mañana convertibilidad. Tipo de cambio fijo, se acabó. ¿Bien? Con todas sus condiciones. Así de simple. La idea, ¿cuál es? Sorprendo a la gente económica y no se me lleva la plata antes, porque en definitiva quiero cuidar las reservas. Para que se den una idea, reservas netas de Brasil son 50 veces de las reservas netas de Argentina. Las netas. Nosotros tenemos 3.000 de netas, según cómo las calcules más o menos. En el periodo de transición, como les decía, pueden coexistir, por ejemplo, el real con el peso, y si nosotros tenemos una paridad fija al real, y en reales no hay inflación, pero en pesos sí, ahí existe algo en economía que se conoce como ley de Gresham. La ley de Gresham te dice, y acá va a pasar lo contrario en el mediano y largo plazo, la ley de Gresham te dice que cuando hay 2 monedas que son de curso forzoso en la misma economía, la moneda que es percibida por el público como débil, como que no sirve, como que no es un instrumento de ahorro que pierde valor en el tiempo, es la que se usa para transacciones. Te querés sacar de encima los pesos y te guardan los reales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después de un tiempo, se empieza a perder la memoria inflacionaria, y ya si tengo que hacer un contrato de 3 años, lo firmo en reales en vez de firmarlo en pesos. Entonces, ese es el periodo de transición al cual hacía referencia. ¿Bien? Por eso, justamente, los brasileños lo que hicieron es indexaron al real para que, a una moneda ficticia que tenían en su momento, estoy simplificando, para que no pierda valor en el tiempo. Algo parecido a los UVA, pero que no era solamente, o no apuntaba solamente al mercado hipotecario, sino a toda la economía. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el shock? Y a esto quería apuntar. Al principio no tiene que entrar con un tipo de cambio fijo con el real. Para decir, tengo inflación en pesos, mantengo la paridad y en algún momento voy a lograr esa estabilización. Bueno, a Caballo le costó 2 corridas en el medio. El tequila nos costó $12.000 millones de dólares. Para que se den una idea de lo difícil que puede ser. O sea, esto requiere un compromiso político por parte de Brasil de emitir los reales que sean necesarios para sostener la paridad. Digo, hay que convencer a las autoridades brasileñas de que hagan eso. Bien. ¿Y por qué me parece importante marcarle esto? Porque nosotros, supongamos que sea algo bueno entrar en una monetaria, es decir, porque vamos a hacer un mercado más grande, porque tenemos más cosas para exportar, a su vez, en términos de mercado interno, para vender adentro, tenemos más poder para negociar afuera.
Uno que espera eso, una buena noticia, si bueno, van a venir de afuera, va a llover inversión externa, lo que se conoce como IED, inversión extranjera directa. Toda entrada de capitales, entran dólares, tiende a apreciar tu propia moneda. Bien, entonces uno necesitaría una devaluación inicial del peso para que después con la entrada de capitales estabilizarse al tipo de cambio al cual pueda establecer la nueva moneda o quedarme solo con el real. ¿Qué vendría a ser? Porque, como les decía, me cambian las expectativas, tengo mayor reputación, porque es como decirle yo no hago más la política monetaria, la hacen los brasileños, que tienen reputación de cumplir, y digo, con eso espero apreciarme. ¿Y cuál sería la trayectoria cambiaria? Bueno, el número, o sea, a los números pueden no mirarlos si quieren, porque básicamente puede ser meses, semanas, años. Lo importante es pensar lo siguiente. La línea celeste sería como, por decirle, el tipo de cambio de convertibilidad de largo plazo al cual podríamos llegar si hacemos esto. En el corto plazo Argentina está acá. Necesita devaluar es bajar salarios. Y devaluar mucho para competir con Brasil, que es abundante en mano de obra no calificada respecto a Argentina. Y con toda la entrada de capitales posteriores, ir convergiendo desde arriba. No me voy a detener en los detalles técnicos de esto, pero es muy importante pasarse. Porque si uno lo mira desde el punto de vista técnico, el mecanismo de ajuste, si no es el tipo de cambio, es la inversa del tipo de cambio que son los salarios. O sea, necesitas sí o sí, desgraciadamente, bajar salarios reales. Para que lo pongamos en órdenes de magnitud, cuando nos viene con una receta mágica. Entonces, ¿cuál es la contracara? Una mirada más de largo plazo. Una mirada de nos integramos, nos damos unos años para converger, ir achicando el déficit. Pensamos, por ejemplo, que Argentina tiene un programa con el fondo durante unos años, no es que podemos de un momento a otro decirle al fondo, che, nos vemos, me voy con Brasil y me junto. ¿Bien? Y poner foco en las cadenas de valor. Por ejemplo, Brasil tiene Embraer. Decirle, bueno, yo me quedo con electromovilidad. Hagamos juntos astilleros. O sea, ¿qué va a producir esta economía en 10 años? Volvemos a la primera mil. Bien. Es decir, cada una de las cosas que dentro de 10 años, 15 años, 20 años tengan valor agregado, repartirlas de modo que sea equitativo para todos y nos convenga que aprovechemos las ventajas comparativas, justamente, para poner el foco en las cadenas de valor que cada vez son más cortas a nivel mundial. ¿Bien? Y poder sí vender un producto terminado. Ahora bien, noten lo siguiente, les decía lo del FMI, y hay que definir un tiempo para las garantías de ingresos. ¿Por qué? Justamente los sistemas previsionales son distintos. Brasil tenía un sistema previsional bastante más universal, que después se incrementaron las barreras a la entrada del sistema, pero es como que la jubilación mínima cubría bastante más que en Argentina, y te obligaría obviamente a una convergencia fiscal menos abrupta que decir, hago un shock, mañana necesito tener superávit, como sea. Como sea, ya sabemos cómo termina en Argentina. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el fondo del problema? Y con esto termino. Y es un poco una pregunta abierta, y por eso les decía, es una invitación a pensar. No existe un análisis 100% objetivo en el término de que todo lo que yo les mostré es lo que yo consideré importante. Muy probablemente Gardo, cualquiera de todos ustedes piense diferente y dice, te faltó este punto. Bien, pero sí hay algo que no podemos obviar, que es, requiere un estudio cuidadoso, tanto desde el punto de vista económico como político, y finalmente decir costos contra beneficios. Siempre, costos contra beneficios. Lo que me sale y lo que gano. Y no solo el costo de ingreso y lo que gano, porque supongamos que lo que gano es solamente estabilizar precios y bueno, en el largo plazo empezar a vender otras cosas. ¿Bien? Pago un costo para entrar. Bueno, Ecuador hace años que está tratando de desdolarizar y no puede. O sea, también cuál es el costo después si me quiero salir o si la política óptima mía es salir. Bien, entonces era un poco enmarcar esta idea de las uniones monetarias, de dolarizar y decir, ojo, no es tan sencillo, no existen las fórmulas mágicas. Así que bueno, esperamos haber hecho honor a Daniel y muchas gracias. Bueno, muchas
Muchas gracias, profe. Bien. Perdón la desprolijidad. Paso a presentar a la siguiente expositora. Es la profesora Leila Mohana, licenciada en Economía y es profesora en Relaciones Internacionales en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, profesora de Economía Internacional en la Universidad de San Pablo, Tucumán, profesora de Principios de Economía 1 en la Universidad Nacional de Tucumán y miembro del COFEI y de los Departamentos de Medio Oriente y Relaciones Económicas Internacionales en nuestro Instituto de IRI de la UNLP. Profesora. Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes a todos. Un honor para mí participar en esta mesa, en honor al profesor Berretoni, que no tuve el gusto de conocer personalmente, pero que tengo las mejores referencias, y más aún con lo que terminé de escuchar en el comienzo de este emotivo y sentido homenaje. Bueno, primero, gracias a Liri, felicitaciones por la organización del Congreso, y saludos a todo el equipo y la familia de Liri que está ahí presente, y muchas gracias, Marcos, por toda la organización, sobre todo con los que estamos lejos, que tenemos que hacer malabares tecnológicos para que la conexión se mantenga estable. Empiezo a compartir pantalla, me dicen, Marcos, ¿me decís si se ve bien, por favor? Tranquila, cualquier cosa. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, el tema de mi exposición en esta mesa tiene que ver con un evento que nos sorprendió a todos, o no sé si nos sorprendió tanto, en febrero de este año, cuando Rusia inicia la invasión a Ucrania, y más allá de las consecuencias directas económicas que voy a describir rápidamente, me interesaba ver cómo afecta eso el proceso de globalización a partir justamente de este conflicto internacional que está marcando una bisagra en el sistema internacional, en el modelo de orden. Bueno, ¿cuál es la relevancia de Rusia y Ucrania en la economía mundial? En términos de PBI, no es tanta. En Ucrania representa el 0,2 del PBI mundial, Rusia el 1,7, datos del 2021, en cuanto a exportaciones mundiales, Rusia el 2,2 y Ucrania el 0,3, pero lo interesante de ambos países son los mercados en los cuales participan, y participan de manera muy presente. Petróleo crudo y refinado, gas, oro, trigo, carbón, fertilizantes. Estamos hablando de mercados sumamente estratégicos, ¿no? Acero, carbón, petróleo, productos químicos, granos, ¿sí? Específicamente Ucrania con el tema de granos. Y según datos de la CEPAL, en el 2020, tanto Rusia como Ucrania exportaron el 28% de todo el trigo que se vendió en el mundo, el 15% del maíz, y el 60% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. Entonces, obviamente, un conflicto entre ambos países iba a afectar a los países, sobre todo a los compradores, tanto de Rusia como de Ucrania. Acá en este gráfico vemos la participación de ambos países en las exportaciones mundiales de productos, un poco para graficar lo que mencionaba recién, y lo importante en el ámbito de energía, de metales y minerales, y obviamente de alimentos. Alimentos básicamente que son provistos a países del norte de África, el Medio Oriente, Asia en general, colaborando en una situación de inflación muy complejo en estos países en el ámbito de la canasta alimentaria. Entre las consecuencias económicas, las que conocemos y hemos escuchado hasta ahora, las sanciones, el aislamiento de Rusia en el sistema internacional, el riesgo geopolítico que aparece ahora presente en la provisión de las materias primas, primero en alimentos, como mencionaba recién, para el caso de los países importadores de alimentos, y también en energía, generando un proceso inflacionario muy importante en todo el mundo, el corte de cadenas de abastecimiento, debido obviamente a los inconvenientes que trae la guerra, el aumento en el costo del transporte, que es consecuencia de lo anterior,
y obviamente nos encontramos con gobiernos, sobre todo los gobiernos europeos y los gobiernos importadores de alimentos, muy presionados en sus niveles de gasto, tanto por el gasto en seguridad energética como el gasto en defensa, que se incrementó muchísimo. Y también observamos el endurecimiento de las condiciones financieras y todo un movimiento de capitales que salen de los países en desarrollo, de las economías emergentes, hacia los países más avanzados, sobre todo por la suba de las tasas de interés, lo que en economía decimos el flow to quality, el vuelo hacia la calidad por parte de los capitales. Y en este gráfico, que también lo extraje de un informe de la CEPAL, me parecía sumamente interesante observar cómo el volumen de comercio y el PBI se ven afectados ante distintos eventos en el sistema internacional. Por un lado, bueno, empieza desde los años 90, cuando estamos en un proceso de lo que llamaría Dani Rodríguez una hiperglobalización, una homogeneización del pensamiento económico de alguna manera, y esa mirada casi única de libre mercado y democracia liberal como único modelo posible. Y después vemos cómo distintas crisis van a ir afectando tanto al comercio mundial, la primera fuerte, la del 2008, ya voy a volver sobre eso, y después la pandemia y la guerra en Ucrania, además de las tensiones que durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos se observaron entre Estados Unidos y China. En definitiva, la guerra lo que nos termina demostrando es una altísima dependencia de los países respecto a los mercados externos, porque si no, no se darían estos fenómenos tan fuertes de la estanflación, este fenómeno que la economía mundial conoce ya desde los 70, cuando la suba del precio del petróleo en el 73 y el 79 generó este efecto de estancamiento económico y muy fuerte suba en los precios. Y después, por otro lado, una crisis energética, que algunos ya denominan un problema de inseguridad energética, y lo que la FAO denomina inseguridad alimentaria, que se ve claramente en la crisis en la provisión de alimentos, que además, por supuesto, trae problemas políticos y algunas revueltas en países que terminan generando cambios políticos en algunos países del África o del Asia, y dicho sea de paso, algo muy parecido en la primavera árabe, los movimientos en contra de determinadas cuestiones políticas, pero también por cuestiones económicas e inflacionarias tienen que ver con los levantamientos populares. Y ahora, ¿la globalización entonces se ve afectada o no? Bueno, depende. Si nosotros hablamos solo de globalización como una simple interdependencia comercial y financiera, la globalización continúa, está en auge y está a las claras de que el mundo depende altamente de los mercados externos. Seguramente va a sufrir un cambio, que de eso voy a hablar a continuación, pero también se puede pensar en la globalización como un orden hegemónico, como una especie de homogeneización de ese orden liberal internacional, como lo definía John Ikenberry cuando planteaba que desde la Segunda Guerra Mundial se había puesto en marcha un orden basado en acuerdos multilaterales, un orden basado en reglas entre los Estados-nación, y que ese orden, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, estaba liderado por Estados Unidos. Entonces, lo que se puede poner más en tela de juicio es esta globalización de ese orden liberal internacional, que para algunos, e inclusive para muchas doctrinas de seguridad norteamericana en los últimos años, se señalan a Rusia o a China como países revisionistas de ese modelo de orden. La RAE, la Real Academia Española, define a la globalización como un proceso por el cual la economía y los mercados, a través de las tecnologías de comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. Y ahí es donde me voy a parar un segundito a tratar de pensar qué ha pasado con la acción reguladora de los gobiernos, si ha estado presente el gobierno o no en estos últimos años, sobre todo desde la crisis del 2008 en adelante. Pensemos que en los años 90
el Estado existente era un Estado más que garantizaba la libertad de mercado y era la institución que un poco respaldaba ese modelo único de mercado libre a través, por supuesto, del modelo político de la democracia liberal. Esa especie de fin de la historia, de fin de la ideología, de una única manera de pensar, gobernar y manejar la economía, y de apertura indiscriminada, de desregulación de los mercados, que ha sido el auge en la década del 90. Pero la crisis del 2008, que golpea fuerte a las economías industrializadas, empezando por Estados Unidos y generando un efecto contagio muy fuerte en todas las economías europeas, para después terminar también afectando a los países en desarrollo o a las economías emergentes, va a ser la crisis en la cual el Estado va a tener que salir a salvar a las empresas o salvar a los bancos, lo que algunos llamaban, había titulares de la época que decían, la mayor nacionalización de la historia por el gran desembolso que hacían los estados para salvar al sistema bancario. Y esto trae, y acá voy a nombrar también a otro profesor que el doctor Consani mencionaba y al que también va en honor a él este congreso, el doctor Ángel Tello, que sí tuve la dicha de ser alumna de él hablaba de los neonacionalismos, ¿no? La exacerbación de neonacionalismos, porque él planteaba que era un nacionalismo nuevo que se armaba en frente a lo que se sentía como una amenaza externa, y ese proceso globalizador avasallante se sentía y se veía como una amenaza al trabajo, una amenaza a la cultura, una amenaza a la identidad nacional. Entonces, de la mano de esos neonacionalismos también van a empezar a aparecer nuevos fenómenos. Por un lado, fenómenos políticos vinculados al surgimiento de nuevas figuras, muchas figuras de extrema derecha que ganan relevancia, no es que nacen a partir de acá, pero sí ganan mucha relevancia, sobre todo en Europa, en Estados Unidos y también en América Latina, y procesos que algunos empiezan a denominar como procesos de desglobalización, que se ven graficados muy claramente en la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no? Este proceso sin precedentes de la salida de un país de este proceso unificador. Y acá vemos que el ascenso de estos nuevos líderes políticos van a traer como consecuencia la erosión del multilateralismo, ¿no? Lo que Trump hacía, por ejemplo, con la salida de Estados Unidos o el retiro de distintos acuerdos, ya sean comerciales, económicos, acuerdos militares, acuerdos climáticos. O sea, Estados Unidos empezó a disminuir la importancia del multilateralismo y a entrar en una guerra comercial, como le llamaban los medios de comunicación, más que nada una exacerbación del proteccionismo en una guerra por la supremacía en el ámbito del 5G, en el ámbito de la robótica, en el ámbito de las nuevas tecnologías, básicamente con aquel al que, bueno, Trump elegía como el enemigo número uno, que era el crecimiento de la economía china. Y no terminamos de salir de esa guerra comercial, aparece la pandemia, y la pandemia de nuevo pone de manifiesto la necesidad de la acción reguladora del Estado en la provisión de bienes vinculados a la salud pública, desde vacunas para abajo, todo lo que se imaginen, o sea, la necesidad del Estado para atender determinadas necesidades de la población. ¿Qué es eso? Realmente transnacional, como era el problema de la pandemia. Y por último, llegamos en febrero del 2022 a lo que algunos autores ya venían denominando desde antes ese retorno a la geopolítica, que llega a su punto más álgido en esta guerra, en esta invasión de Rusia respecto a Ucrania, que merece un análisis aparte, que tiene que ver con los avances de la OTAN, con advertencias de Putin, con movimientos de tropas que ya habían empezado en noviembre del año pasado, etc. Pero este retorno a la geopolítica pone de relevancia de nuevo la cuestión de la tensión entre el Estado y la globalización, y volviendo a mencionar a Rodrik en esta mesa, el famoso trilema que plantea Dani Rodrik es que es imposible tener un proceso de globalización, o como él llama y denomina en los 90, hiperglobalización,
un Estado donde se acentúa o se recalca la soberanía nacional y la democracia interna. Entonces dice, solo globalización y Estado son posibles de convivir si el Estado es un Estado parecido al de los 90, un Estado que se limita a reforzar el buen funcionamiento del mercado internacional, adaptando sus políticas fiscales, monetarias, etc. Y la única manera de que estas dos cosas convivan es rebajar las ambiciones globalistas, o sea, tratar de bajar el nivel, entre comillas, de globalización, una globalización menos amplia, y lo que yo marco acá como una especie de tendencia que se puede empezar a observar, más que una desglobalización, sería una especie de regionalización, u otros términos que utilizan algunos autores, fragmentación o desacople, una especie de separación en regiones, en áreas áreas de influencia, también usando un poco un término de la geopolítica, buscando la diversificación y el cambio en las cadenas de suministro, teniendo en cuenta esto, el riesgo geopolítico. Entonces, ahora la economía empieza a necesitar tener en cuenta la cuestión de la geopolítica para organizarse y reordenarse. Y ese orden liberal internacional, algunos plantean que está en crisis y otros plantean que lo que está en crisis es el liderazgo, o se pone en tela de juicio que solamente Estados Unidos sea el que deba liderar ese orden. Y por eso las tendencias son hacia un orden multipolar, donde el equilibrio de poder vuelva a funcionar y la geopolítica tenga cada vez más peso en la economía y en las decisiones económicas. Hasta acá llegó mi exposición. Muchísimas gracias. No sé si me pasé con el tiempo, Marcos, o estuvo bien. Está perfecto, estamos en tiempo contemplado. Muchísimas gracias, Leila. Muchas gracias por participar y ayudarnos en este momento, hacerle el honor a Daniel. Bien, continúo con la presentación. Pablo, ¿estás conectado? Sí, Marcos, acá estoy. Te presento. Pablo Federico Bertínez, licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Economía en la Universidad Torcuato de Itela y es ayudante de primera en la asignatura de Economía Internacional en la Universidad de Buenos Aires. Pablo también es miembro del grupo de jóvenes investigadores del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y coordinador del grupo de trabajo de Mercosur, dentro del Comité de Asuntos Latinoamericanos en dicha institución. A su vez, han participado en proyectos de investigación en el área de modelos económicos de simulación dentro del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, Universidad de Buenos Aires. Pablo, la audiencia es tuya. Bueno, muchas gracias, Marcos, por la presentación. La verdad, como mencionó Ricardo, es agridulce estar acá. Por un lado, es un placer, porque yo a Daniel lo tuve como profesor, además de lo profesional y de lo académico, por las charlas y por los intercambios de mail que tuve con él. Una excelente persona, sencillo, humilde, y son cosas que en lo personal yo valoro mucho. Así que, nada, en ese sentido un placer estar acá, pero también una angustia por su partida. También una de las cosas que pensé para esta mesa, en cuestión de temas, se me ocurrió hablar un poco sobre América Latina y el Caribe, cuestión de integración económica y comercio internacional, temas que Daniel trabajó en su vida profesional y académica, y que yo humildemente empecé también a explorar. Para tener la hoja de ruta de esta presentación, vamos a hablar un poco sobre la evolución de la integración económica, los bloques subregionales que hay en América Latina y el Caribe, básicamente analizando los flujos de comercio, no solamente a nivel intrarregional, sino también con socios extrarregionales.
Y me voy a detener en lo que es uno de los bloques subregionales de la región, que es el Mercosur. También analizando flujos de comercio a nivel socio y también a nivel producto. A su vez, un poco de la motivación de tocar estos temas surge de que el comercio internacional, a diferencia del siglo XX y también lo que es la producción a nivel mundial, cambió sustancialmente. Y esto se debe principalmente al desarrollo de nuevas tecnologías que permiten una nueva era con respecto a lo que es la revolución, lo que se denomina como la revolución industrial 4.0, que a través del progreso y el desarrollo de las telecomunicaciones permite que las diferentes actividades que se llevan para poder elaborar un producto final se desfragmenten en distintos lugares del mundo, de las regiones, que es lo que se denomina como las cadenas globales o regionales de valor. Y este cambio en las nuevas tecnologías y en la manera de producir plantea nuevas oportunidades y desafíos para la región para tener una mayor integración. Y como mencionaba Laila, los problemas o los nuevos cambios en el orden internacional provienen más allá de la pandemia del COVID-19. Por un lado, como les mencionaba, estos cambios disruptivos en la manera de producir y comercial, y también en lo que se refiere a el movimiento de los flujos de capitales. Oldfield, que es un autor, un economista estadounidense, observa que los flujos de capitales a mediados de la década del 95 hasta la crisis financiera internacional del 2008 crecieron exponencialmente. El comercio y la producción también creció, pero no en la misma magnitud. A partir de la crisis financiera internacional del 2008, producto de las nuevas regulaciones que se establecen en el sistema financiero internacional, esos niveles en la entrada y salida de flujos de capitales no vuelve a los niveles anteriores de esta gran crisis, pero también un fenómeno nuevo que se puede observar es que la volatilidad de estos flujos de capitales aumentó. Y esto plantea un escenario también desafiante para lo que es la región. A su vez, los objetivos de desarrollo sostenibles impulsados por Naciones Unidas, relacionados a lo que es la infraestructura y el cambio climático, ahí la región también puede aprovechar las inversiones que pueden venir de socios comerciales que tengan la tecnología para poder instalarla en la región, nuevas tecnologías en términos de telecomunicaciones, desarrollo de software y sistemas financieros, también plantean un escenario para repensar la integración entre los países y el crecimiento económico sostenido en los países en desarrollo de Asia, principalmente de China y de India. Esa es un poco también la motivación para ver el tema de la integración en América Latina y el Caribe. Para ver un poco en retrospectiva, primero los antecedentes que tiene la región en materia de integración económica. Y nos tenemos que remontar hacia la década de los 60. Primero, la creación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el año 1948, dentro de lo que es el sistema de Naciones Unidas, impulsó la integración regional como herramienta para el desarrollo. En base a la creación de la CEPAL, se empezaron a generar distintas asociaciones en donde distintos países de la región comienzan a cooperar para integrar su producción. Y acá pongo algunos ejemplos, como es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la LALC, que se crea en el año 1960, el Mercado Común Centroamericano,
la Asociación Caribeña de Libre Comercio, ya a mediados de la década de los 60, la Comunidad Andina, al finalizar la década de los 60, y la Comunidad del Caribe, conocida como el CARICOM, a principios de la década de los 70. Producto de los objetivos ambiciosos que se plantea la LALC y que no se llegaron a plasmar, en el año 1980, a través del Tratado de Montevideo, surge la Asociación Latinoamericana de Integración, la LADI, para reimpulsar la integración económica. A diferencia de la LALC, la LADI es una asociación más flexible con respecto a los tipos de acuerdos que pueden hacer los países. Tenemos los acuerdos de alcance regional, en donde todos los países miembros de la LADI negocian temas de producción y comercio, y también los acuerdos de alcance parcial, en donde no necesariamente todos los países miembros tienen que negociar, sino que puede ser de manera bilateral o de manera multilateral. Y en este esquema, un poco lo que les muestro es estos acuerdos de alcance parcial, tienen lo que se denominan los ACE, los acuerdos de complementación económica. Y este esquema lo que muestra son los diferentes acuerdos de complementación económica que existen entre los países miembros de la LADI. Panamá y Cuba son los últimos países en anexarse a la asociación, y Nicaragua actualmente está en proceso de adhesión. La idea de la LADI es poder integrar a la mayor cantidad de países y el Caribe. Es por eso que también parte de los países que se encuentran en el Caribe y en América Central están como países observadores dentro de la asociación. Entonces, con este breve explicación podemos observar que hay herramientas que permiten la integración a nivel regional, y lo que paso a explicar o a analizar un poco ahora son, bueno, cómo se comportaron los flujos de comercio a nivel intrarregional. Y en este gráfico lo que hago es observar la tasa de crecimiento promedio de los flujos de comercio entre los países de América Latina y el Caribe en 4 décadas. Desde el inicio de la creación de la LADI, del 80 al 89, en la década de los 90, de los 2000 y en la década que inicia en el año 2010. Lo que podemos observar es que el comercio intrarregional entre los países de América Latina y el Caribe superó el 14% para la primera década. Acá, además de los países miembros de la LADI, también se encuentran el resto de los países que pertenecen a la región de América Latina y el Caribe. Y vemos que la tendencia que se observa en estas 4 décadas es negativa, siendo que en la última década la tasa de crecimiento promedio de los flujos comerciales para la región fue negativo, alrededor del 3%. Y esto muestra cierta pérdida de integración regional con respecto a los flujos de comercio. Si bien otra cosa a destacar es que a inicios de la década de los 80 los niveles de comercio entre los países eran bajos, por eso la tasa promedio es alta con respecto a las posteriores décadas. Hay una tendencia negativa en impulsar el comercio intrarregional. Si observamos qué sucedió en estas 4 décadas, también con los principales socios de América Latina y el Caribe, como son China, Estados Unidos y la Unión Europea. También agrego India, porque India va a ser el país de Asia que impulse el crecimiento y la demanda de los principales productos que produce la región en las próximas 2 décadas. Lo que podemos observar es que en la primera década, al igual que el comercio intrarregional, observamos tasas de crecimiento promedio altas para los principales socios comerciales, o sea, de China,
Estados Unidos y la Unión Europea. Pero si uno observa, si hace un pantallazo de las 4 décadas, lo que puede observar es que en la década de los 2000, China fue el principal socio comercial con la región, seguido de India, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea fueron perdiendo peso si observamos estas tasas de crecimiento promedio en las décadas. Y aún más, en la última década, la Unión Europea presenta una tasa de crecimiento promedio negativa, teniendo en cuenta los flujos de comercio con la región. Y esto también es un poco de lo que se observa en la agenda de la Unión Europea en la región, tratar de relanzar sus relaciones diplomáticas y comerciales. Si no recuerdo mal, el año pasado volvió a actualizar el acuerdo que tiene firmado con Chile, también con México, y lo que más cerca nos toca es el acuerdo Mercosur en el año 2019. Otro rasgo característico que me olvidé de mencionarles en la década de los 2000 es estas enormes tasas de crecimiento que se ven con respecto a China, se deben al crecimiento económico que experimentó este país en esta década, teniendo tasas de crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno, entre 8, 9 y 10%, y esto influyó en lo que son los precios de las materias primas que produce la región positivamente, y también hay un efecto por el lado de las cantidades en materia de producción a nivel regional que impulsó los valores comerciados con este país. Acá lo que les muestro es lo que les comentaba con respecto a la Unión Europea. Este es un libro que lanzó Fundación Carolina, es una fundación que dentro de la Unión Europea, principalmente de España, que da becas en la región, para promover las relaciones entre América Latina y Europa, que también presenta una introducción por embajador de la Unión Europea en Argentina. De vuelta. Pablo, ¿te pediría si Sí. podías empezar a redondear en unos minutitos? Bueno, voy pasando más rápido. Entonces, acá lo que les quería mostrar era no solamente las tasas de crecimiento promedio que tienen los socios comerciales, sino también la participación en términos de la torta que tuvo cada uno de estos socios, la torta de comercio, de los valores, desde la década de los 90 en adelante. Si tenemos en cuenta Estados Unidos, en la línea azul, vemos que ha perdido participación durante la década de los 90 y se ha estabilizado en la última década, teniendo una participación alrededor del 40% de lo que es el comercio con la región. Y vemos el crecimiento que ha tenido China, pasando casi de tener el 0% de la participación de los flujos de comercio totales de la región, al casi el 20%, superando el comercio intrarregional y también superando al comercio que tiene la región con la Unión Europea. En este gráfico, dentro de la TAM, países de América Latina y el Caribe, se tiene en cuenta a México. Si sacamos México del gráfico, lo que vemos es que el principal socio comercial de la región es China. Y esto muestra la incidencia que tiene China en los países de América Latina y el Caribe en términos comerciales y también en términos de inversión. China es el principal inversor en Brasil, Perú y en la Argentina, en términos de crecimiento de los flujos de IED. Con respecto al análisis de algunos bloques subregionales,
La Alianza del Pacífico se crea en el año 2011 a través del acuerdo entre Colombia, México, Chile y Perú. Dentro de este bloque subregional, Estados Unidos sigue teniendo una importancia significativa, más que nada por el comercio que tiene con México. El comercio bilateral para México con Estados Unidos supera el 65%, y ahí está la interdependencia que tiene México con los Estados Unidos. Si entramos a lo que es el Mercosur, acá Estados Unidos pierde relevancia y China es, lo que observábamos a nivel regional, es el principal socio comercial, seguido de la Unión Europea y luego viene Estados Unidos. Si analizamos lo que es el comercio intra-Mercosur, cómo se ha comportado desde los 90 en adelante, lo que podemos observar es un deterioro profundo del comercio intrabloque, teniendo su pico máximo en el año 1997, producto del COVID, el comercio intrabloque, debido a la contracción del PBI de los países miembros del bloque, y también eso incide sobre el comercio, llegó al 11%, anterior al shock de la pandemia se ubicaba alrededor del 14%. Si tomamos el promedio de este periodo, podemos decir que el comercio intra-Mercosur es del 17%. Mientras que si analizamos el mismo tipo de comercio a nivel intrabloque para otros bloques del mundo, como es la Asociación del Sudeste de Asia, el NAFTA y la Unión Europea, el comercio intrabloque llega al 21, 42 y 62% respectivamente. Muy superior a lo que es el comercio intrabloque del Mercosur, si tenemos en cuenta NAFTA y la Unión Europea, y también la ASEAN posee un comercio intrabloque mayor, aunque no con la misma diferencia que el NAFTA y la Unión Europea. Nada, acá también lo que les quería mostrar es, si uno observa la canasta exportadora del Mercosur a nivel extrabloque y a nivel intrabloque, hay diferencias en la composición de los productos que se exportan. En lo que es el comercio extra-Mercosur, vemos que el sector agropecuario, principalmente lo que es la soja, el azúcar, el café, el maíz y las carnes, son los principales productos, teniendo en cuenta el promedio exportado desde 1990 hasta el 2017. Si observamos el mismo periodo, pero ¿qué es lo que exportan los países hacia el interior del bloque? Vemos que el sector automotriz es relevante, al igual que la energía eléctrica y el trigo. Pero principalmente los productos que componen este ranking de los principales 10 productos, el sector automotriz tiene una gran relevancia, principalmente por el acuerdo del sector firmado entre Brasil y la Argentina. Entrando a lo que es Argentina principalmente, y analizando los principales sectores exportadores hacia el Mercosur y los principales sectores importadores, vemos lo que observábamos un poco a nivel de producto. Los principales sectores en lo que es las exportaciones se relacionan al sector de vehículos, en las importaciones también, y además las autopartes. Vehículos representa más del 25% de lo que es la canasta exportadora total de la Argentina hacia el Mercosur. Podemos ver que la cifra es similar con respecto a las importaciones, lo que importa Argentina del resto de los miembros del Mercosur. Si analizamos lo que es la canasta exportadora de Argentina, canasta exportadora e importadora con respecto a China, vemos que la canasta exportadora, entre los principales 5 sectores, está altamente concentrada en lo que son cultivos y alimentos, mientras que en la canasta importadora hay otro tipo de sectores que son relevantes, como son las maquinarias y lo que se relaciona a lo que son las telecomunicaciones, como radio, televisión, en cuestiones de transmisores y de receptores.
Con respecto a la Unión Europea, mirando la canasta exportadora, alimentos y cultivos también son los principales sectores, teniendo una alta concentración en alimentos, más que en cultivos, pero sí se relacionan a lo que es el sector agropecuario. Y en lo que es la canasta importadora, a lo que es maquinaria y productos químicos. También autopartes aparece como el quinto sector más importante, representando casi el 10% de la canasta importadora que tiene la Argentina con la Unión Europea. Pablo, Con respecto razón cerrando. Sí, ya cierro. Con respecto a Estados Unidos, vemos que la canasta exportadora se orienta a lo que es el sector de petróleo y también de alimentos, mientras que la canasta importadora se relaciona a lo que son el sector químico y también algo de maquinaria. A diferencia de lo que es China y la Unión Europea, la concentración de los principales sectores exportadores está más diversificada con respecto a los Estados Unidos. En base a esta presentación, dejo algunas conclusiones. La primera de ellas es que la región cuenta con herramientas para poder aumentar la integración regional, y en este sentido, si uno observa la evolución del comercio intrarregional, ve que se ha deteriorado, principalmente por cómo China traccionó la demanda de los productos que produce la región, relegando otros intereses a nivel intrarregional. El Mercosur no le escapa a la tendencia que se observa a nivel de América Latina y el Caribe, y el comercio intrarregional del Mercosur se ha deteriorado aún más que lo que es el comercio intrarregional de América Latina y el Caribe. Y observando qué productos o los principales productos de la canasta exportadora hacia el interior del Mercosur y los principales productos por fuera de los países miembros del Mercosur, se observa cierta diversificación en lo que son los productos. Si uno tiene el incentivo de diversificar su canasta exportadora por los beneficios que esto trae para disminuir la volatilidad de los shocks externos que le toca vivir a la región, producto de ser el principal productor de materias primas, la diversificación de las exportaciones es una herramienta para sobrellevar de una mejor manera estos tipos de shocks. La Argentina en particular, con las crisis recurrentes de balanza de pagos que ha tenido a lo largo de su historia, tiene que mejorar no solamente la capacidad, es decir, aumentar sus exportaciones, sino también la calidad. Pablo. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias, Pablo. Si quiere empezar a compartir pantalla o yo lo voy a ir presentando. Perdón, antes de que lo... Todos en homenaje a él, y a partir de eso se armó un grupo hermoso, y bueno, eso lo quería compartir con ustedes también, porque Daniel, hasta cuando se fue, siguió viendo gente y haciendo cosas buenas. Muchas gracias. Bien, presento al doctor Julio Cebares, es doctor en Ciencias Sociales, es economista y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es miembro en nuestro departamento, en el IRI, en la Universidad Nacional de La Plata, y miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Es profesor de maestría en Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en la especialización en estudios chinos del IRI. Es miembro del grupo de trabajo sobre China en el CARI, y su último libro es El choque de gigantes de Estados Unidos versus China en la reglobalización. Doctor. Porque está ahora. Ahora sí se escucha. Ahora sí.
Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Una cosita, estamos con 15 minutos de exposición. Yo le aviso 2 minutitos antes, ¿puede ser? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Es una situación dolorosa, la pérdida de Daniel Berretoni, y bueno, pero estamos acá honrándolo de la mejor manera que podemos en términos profesionales, que es hacer una excelente mesa como esta. Como siempre, el que queda último dice, bueno, aprendí mucho de las excelentes exposiciones anteriores, pero bueno, voy a decir cosas que van a ser repetición. Quiero, como Norberto Consani me invitó a presentar el libro, a anunciar la salida que está por salir. Esta es la tapa del libro, que la acabo de tener. Me faltan nada más que las 200 páginas que siguen, que en algún momento aparecerán. Espero, porque con las editoriales y la crisis... Bueno, yo me voy a referir ateniéndome al tema de la convocatoria, el título de la reunión. Voy a tomar un tema que es parte de mi trabajo, que es parte de este libro, que es uno de los capítulos, es la guerra tecnológica, y una ponencia que presenté al Congreso, que voy a presentar el viernes, está referida a eso, con el acento en cuál es el problema que crea para la periferia y para los países que están atrasados tecnológicamente. Nosotros pasamos, como ya señaló la profesora Mojana y quizás algún otro panelista también, yo los escuché, pero digo, por ahí se me escapa, estamos pasando en un periodo, una bisagra de la historia. Pasamos de la etapa de la globalización neoliberal, como se la llama, la hiperglobalización, como la llama Dani Rodrik. Me alegra la cita reiterada de Rodrik, que es uno de mis preferidos desde hace un par de décadas, a una nueva situación que podemos definir tranquilamente como un neomercantilismo. Y en particular el fin de la tolerancia estratégica con China que han tenido tanto Estados Unidos como Europa, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo permitieron que China violara normas del comercio internacional, etcétera. No me voy a detener en ese tema porque no es el tema, pero a cambio de que ofrecía un gran campo de desarrollo para los negocios, etcétera. Pero eso llegó por la irrupción de un grupo con Donald Trump, un grupo que tenía desde hace rato una posición muy crítica con China. Se produjo un cambio político que después fue seguido por la Unión Europea y por la Unión, también por la actual administración de Estados Unidos. Esto se produce en un contexto donde ya la economía estaba muy entrelazada, muy intervinculada, muy interdependiente, de la interdependencia compleja, Robert Keohane, Joseph Nye. Después, primero, la apertura financiera en los 80, la liberalización comercial acelerada en los 90, que hizo que, bueno, se generara, y el desarrollo de las cadenas de valor, que son un producto también de la tecnología de la comunicación, de la posibilidad de países de menos desarrollo de disponer de tecnología elevada gracias a la inversión extranjera principalmente, y se arman todas estas cadenas de valor que aumentan la interrelación productiva en la economía, en el contexto de una hiperglobalización financiera que, como digo, comienza en los 90, en los 80 y se acentúa en los 90.
Esto hace, bueno, esto se verifica en el aumento de la participación del comercio exterior en el PBI, número de acuerdos comerciales, de TLC en el mundo que explotan en los 90, etcétera. Y esto crea, esta ruptura en este contexto, crea una situación que no es lo mismo que salir de una relación de hiperglobalización con medios propios, con estrategias propias, sino que toma a los países más vulnerables y menos desarrollados en una situación crítica porque le afecta sus posibilidades de exportar, en algunos casos le aumenta los costos de importación, como bueno, sucede esto en la crisis actual. Nosotros vivimos una sucesión de crisis realmente de cisnes negros impresionantes, con primero el lanzamiento en 2018 de la guerra comercial, tecnológica, estratégica por parte de Estados Unidos, después la pandemia, después la invasión de Rusia a Ucrania, etcétera. Es una situación verdaderamente notable. Y ni qué decir por parte de China del aumento del nacionalismo, su asertividad en la política internacional. China acaba de decir, por ejemplo, Xi Jinping, que se prepara para una guerra con Vietnam, al mismo tiempo que Estados Unidos está apoyando con Taiwán, al mismo tiempo que Estados Unidos no solo apoya a Taiwán, sino que está aumentando el armamentismo de Europa, bueno, otro tema, pero que genera un nivel de incertidumbre tremendo. En el caso específico de la competencia tecnológica, es sabido, por las cosas históricas, que la aceleración de las competencias por motivos comerciales, por guerras, etcétera, aumenta la disponibilidad de tecnología de los países. El último gran ejemplo fue la pandemia, donde aparecieron vacunas de un día para otro que hubieran tardado en otras condiciones muchos años en desarrollarse, y aparecieron nuevas tecnologías de comunicación o se desarrollaron como estas que estamos usando ahora nosotros, ¿no? Cosas impensables hace 4 años, 3 años. Bueno, ¿y esto qué pasa? Bueno, los países que están más atrasados en esto van a estar cada vez más dependientes de la importación de bienes y servicios de alta tecnología. Y la sustitución de importaciones ya no es cada vez más difícil. En los años 50, 60, los países incorporaron industrias, acero, automóviles que no tenían, con inversión extranjera, empresas nacionales, estatales, etcétera. Pero ya eso se pudo hacer con problemas, distorsiones, bla, bla, pero se pudo hacer. Después, en los 80, comenzó el desarrollo de las industrias electrónicas. Ya ahí los países empezaron a concentrar la provisión de productos electrónicos y el abastecimiento en pocos grupos reducidos de países. Y después, bueno, finalmente el desarrollo de las tecnologías de comunicación, la tecnología digital, que profundizó la interconexión de las economías y de las sociedades a una velocidad fantástica. El desarrollo de China fue fenomenal, no fue muy diferente el que tuvieron Japón, Corea del Sur, Taiwán en décadas anteriores. Lo que pasa que, claro, con el volumen gigantesco de China y la persistencia de sus programas estratégicos, etcétera, generó un nuevo mundo, ¿no es cierto? Un nuevo actor, un nuevo mundo, una nueva situación. Y esto aumenta la vulnerabilidad de la periferia, pero también debemos decir de todos los países. Hay una situación que a mí me gusta denominar como la vulnerabilidad mutua asegurada, porque aún los más grandes países, debido a la interconexión, son vulnerables inclusive a sus propias acciones. Cuando Estados Unidos o China
toman acciones de sanciones defensivas, proteccionismo, terminan afectando a la economía internacional y por lo tanto a ellos mismos. Entonces, por eso siempre aparecen los analistas o los que hablamos o escribimos estas cosas, decimos cada vez son más necesarios los acuerdos, etcétera, para evitar las crisis que supone el enfrentamiento que conduce el mercantilismo, el nacionalismo, la búsqueda de lugares en el espacio estratégico, etcétera. Entonces, lo que se ve acá es una creciente concentración, para ir más específicamente al tema, de las disponibilidades de tecnología por parte de los grandes países y dentro de esos países por parte de grandes empresas. No lo voy a repetir acá porque lo conocemos todos, el mercado de productos y servicios tecnológicos está tremendamente concentrado, conocemos las grandes empresas, acá hay todo un tema que es la relación entre las empresas y el Estado, grandes empresas que disponen de medios indispensables para los estados y que tienen poder de imponer la agenda, etcétera, que son producto también, han sido respondidos por regulaciones, negociaciones, y en China directamente por la mano dura, que abre toda una discusión sobre cómo puede evolucionar la economía china con esa intervención. Eso es otro tema. Pero digo, veamos cómo está concentrado el poder tecnológico. Hay unos cuantos indicadores, pero presento para hacerlo rápidamente los más conocidos. La inversión en investigación y desarrollo en relación al PBI. Estados Unidos destina el 3,5%, China 2,4%, pero hace 20 años era el 1 y pico por ciento nada más. Ha hecho un enorme esfuerzo, por eso ha conquistado grandes porciones en lugares de primera magnitud como inteligencia artificial, tecnología cuántica. Unión Europea, igual que China, 2,4%, pero hay pequeños países, o países más chicos, muy dinámicos, como Corea del Sur, que destina el 5%, e Israel el 5,3%. ¿Cuánto destina América Latina? Estas son cifras del Banco Mundial, datos están en internet, los consultan en 2 minutos, América Latina el 0,7%, Argentina el 0,5%. Si uno ve estas cifras y dice, bueno, esto dura 10 años más y entonces ya cada vez vamos a tener menos capacidad. El gasto mundial, estos son cifras de la UNESCO, en inversión, en investigación y desarrollo, el 27% de todo el gasto lo hace Estados Unidos. China, el 22%. América Latina y el Caribe, el 3%. Bueno, ven que estamos mal preparados. Nosotros venimos hablando desde siempre, desde hace muchos años, los que ya tenemos muchos años y nos dedicamos a hablar de esas cosas, de la importancia de los planes del desarrollo, como de la integración regional basada en la industrialización, etc. Y bueno, vemos que eso fue para gran parte de la periferia todavía una tarea incumplida, y que en el caso inclusive de América Latina, a partir de la irrupción de China, se observa que el comercio con China, que es el más creciente y el más importante, es menos industrializado que el comercio con el resto del mundo. Eso lo puso de manifiesto Bertín recién cuando hablaba de la composición de las exportaciones intra-Mercosur y con el resto del mundo y con China. Entonces acá tenemos un problema que es, digamos, bueno, la importancia de generar un programa de desarrollo, con desarrollo tecnológico, que implique la especialización productiva, la tecnificación de las industrias, la tecnificación de la producción agropecuaria, etcétera, etcétera, y sobre todo el desarrollo, la inversión en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo. Y acá aparece otra de las grandes deudas
y más que deudas, una deuda creciente en algunos casos, como yo diría en la Argentina, que es el tema de la educación, porque esto es interesante y se ve claramente desde el siglo XIX. Decimos, estamos en la economía del conocimiento. Para la economía del conocimiento se necesita educación, pero esto no es nuevo. La economía del conocimiento es desde siempre, porque siempre el conocimiento fue necesario para el progreso tecnológico. Y esto, no voy a entrar en la historia de tecnología, pero en el siglo XIX, por ejemplo, se ve, para agotar este tema, rápidamente como Alemania, que había tenido un desarrollo de la ingeniería, de los saberes técnicos, ya desde el siglo XVIII por determinadas cuestiones, en el siglo XIX sobrepasa a Gran Bretaña, donde la investigación, el desarrollo, la tecnología estaba muy descuidada, y Estados Unidos progresa en función también de todo un desarrollo de capacidades técnicas, aparte por situaciones muy especiales de su dotación de recursos, su tamaño, etc. Pero la educación es fundamental. Después eso lo muestra Japón, que a partir del Meiji, la restauración Meiji, hace un plan de desarrollo de educación, y Corea, las experiencias de Corea del Sur, Taiwán, más recientemente, en una medida menor, la de Irlanda, Finlandia, y ni qué decir Israel también. Ahí la importancia de la educación es fundamental. Y China, una de las grandes tareas de China en las últimas décadas fue enviar, además de desarrollar sus propias universidades y centros tecnológicos, enviar cientos de miles de estudiantes al exterior para aprender tecnologías blandas, duras y de todos los colores. Entonces eso es fundamental. Y en la medida en que sigamos en esta ruta de invertir poco en tecnología y poco en educación, si vemos, y termino con esto, es difícil de evaluar la educación acá ya, porque bueno, pero hay algunos indicadores, y uno elocuente es los resultados de las pruebas PISA, que desarrolla la OECD, que realmente la posición de países latinoamericanos en los resultados es muy mala, o mala, por lo menos, para ser piadoso, y las pruebas internas, que son las que conozco yo acá de la Argentina, en los resultados en pruebas internas, en cuestiones científicas, matemáticas, etcétera, además de las pruebas de lectura, son también muy, muy malas y muy desalentadoras. Entonces, bueno, en conclusión, la guerra tecnológica, el enfrentamiento estratégico, que es de orden civil y militar también, y militar fundamentalmente, puede ser, podemos terminar en una situación de Armagedón en cualquier momento, pero esa guerra tecnológica va a acelerar el desarrollo de los países que se esfuercen más en eso. Y los países que no se esfuercen van a sufrir un creciente rezago que va a aumentar su vulnerabilidad en relación a los más poderosos y la fragilidad de sus sistemas internos, porque internamente la sociedad se va a fragmentar cada vez más entre los sectores que quedan atados a las economías más tradicionales, de más bajo componente tecnológico, y los más avanzados, que, como sucede en muchos países, muchos se van a ir afuera, o va a pasar como pasa ahora, muchos profesionales que trabajan para el exterior desde su casa en cualquier lugar del país, y cobran en el exterior y dejan su dinero en el exterior o cobran en criptomonedas, y eso es malo porque eso no genera las retroalimentaciones internas que promueven el desarrollo. Entonces, bueno, esta es la situación que quería señalar. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, por falta de tiempo, vamos a dar por cerrada la mesa y tengo que ceder el usuario para la próxima mesa. Así que, bueno, muchas gracias a los expositores que nos han colaborado desde afuera, al público que está de manera virtual y a los presentes. Y, bueno, un beso a nuestro querido Daniel.
Gracias.